Comenzamos con una práctica y con 2 actividades como tal escritas o realizadas a puño y letra, mano alzada. Tenemos que la primera actividad es una práctica de laboratorio que nos habla de la teoría cromosómica de la herencia. Yo les hablé ya desde un principio y les dije desde el comienzo del año escolar y desde el primer corte que las prácticas sí las podían hacer utilizando el formato que aparece en el plan de estudio. Entonces tenemos que la primera práctica nos habla de la teoría cromosómica de la herencia, que ya fue un tema que vimos y lo complementamos con la práctica de laboratorio. Allí podemos observar en el laboratorio una serie de conceptos, una serie de definiciones que debemos manejar, como fenotipo, como genotipo. Cuando hablamos de fenotipo sabemos que hablamos de la morfología, cuando hablamos de genotipo hablamos de las características genéticas, cuando hablamos de mutación hablamos de un carácter alterado o de alguna alteración ya sea cromosómica o genética. No siempre las mutaciones son perjudiciales, la mayoría de las veces creemos que las mutaciones son perjudiciales, pero muchas veces las mutaciones son beneficiosas porque vienen a agregar un contenido extra en nuestro genoma. Entonces tenemos que también la teoría cromosómica de la herencia nos habla o nos ayuda a percibir y a descifrar estas mutaciones que se producen luego de la recombinación de nuestros genes. Entonces tenemos que en esta práctica hay varias incógnitas que yo les mando realizar, como lo que pasa con la mosca White. Cuando hablamos de la mosca White, hablamos de la mosca de ojos blancos, que es una mutación relacionada con el sexo del individuo. Yo les hago una incógnita o les hago una pregunta allí con respecto a cómo se produce esta mutación y por qué se produce. Tomo nota de otro alumno que se está integrando, Luis Enríquez, para ir tomando nota de quienes están presentes. Entonces, como les venía diciendo, tenemos que la mosca white, o la mosca de color de ojos blancos, es una mutación directamente relacionada al sexo del individuo, como ocurre con la hemofilia. ¿Por qué? Porque esta mutación solamente se presenta en individuos machos y es una mutación que es un gen que está presente en las hembras. Lo transmiten luego de la reproducción, pero el gen al estar presente en hembras no se manifiesta la enfermedad, pero cuando el gen está presente en macho, este macho va a manifestar la enfermedad. Es decir, los individuos que presentan ojos de color blanco son machos y es una enfermedad o una mutación genética directamente relacionada al sexo del individuo. Lo mismo ocurre con la hemofilia en los seres humanos. La hemofilia sabemos que es una enfermedad que afecta a la coagulación sanguínea, impide directamente la capacidad de coagulación sanguínea, es un gen presente en las mujeres y que al ser transmitido a los individuos hombres, estos van a presentar la enfermedad, la van a manifestar como tal. Entonces también hablamos de cómo los genes sexuales, en este caso los cromosomas sexuales, van a determinar, valga la redundancia, el sexo del individuo y quién lo va a determinar. En el caso de los seres humanos, lo determina el hombre. Sabemos que la carga cromosómica de un individuo hombre es XY, una de la mujer es XX, teniendo solo una opción para aportar, la mujer como X, y el hombre puede aportar o X o Y, dependiendo el aporte cromosómico sexual del hombre, se obtendrá o una mujer o un hombre o un niño o una niña con respecto a la descendencia. También, bueno, hay excepciones en esta regla. En esta regla hay excepciones en algunos animales, específicamente las aves, que es al revés, son
las hembras las que determinan el sexo, pero en la mayoría o en la mayor parte de los demás animales es el macho el que determina el sexo. Entonces tenemos que esto es lo correspondiente a la teoría cromosómica de la herencia, específicamente práctica 2. También hay interrogantes más de análisis, donde ustedes tienen que colocar los aportes que dejó la teoría cromosómica de la herencia, como el descubrimiento más específico de los genes, la recombinación genética, cómo se transmitían los caracteres hereditarios, cómo los cromosomas juegan un papel importante en el aporte genético, y que podría ser génico y fenotípico del individuo, cómo se va a manifestar o cómo podemos desarrollar cómo se va a desarrollar nuestro fenotipo dependiendo el genotipo que tengamos, cómo hay genes que están solapados, pero si los ejercitamos pueden salir a relucir. Todo esto forma parte de la teoría cromosómica de la herencia y de las características genéticas de un individuo. Esto nos ayuda a comparar las distintas razas que se producen tanto en los animales, como en las personas. Sabemos que dentro del reino animal nosotros también pertenecemos a este mismo reino. Entonces tenemos que los perros todos conforman una sola especie, pero dentro de las especies de los perros hay distintas razas. Igualmente sucede en los seres humanos. Tenemos la raza negra, la raza blanca, y tenemos ya los productos del mestizaje, como los zambos, mestizos, indios, cimarrones y todo esto. Esto fue producto del mestizaje, pero anteriormente habían dos razas visibles, los blancos y los negros. Entonces tenemos que forman parte de la misma especie, pero ya tienen una raza como tal. Esto sucede en los perros. La particularidad de las razas es que las razas se pueden cruzar entre sí y hay descendencia fértil. Cuando cruzamos especies distintas, puede haber una descendencia, pero ¿qué pasa? Que esta descendencia va a ser infértil. Esto nos demuestra que hicimos un cruce o se realizó un cruce entre dos especies distintas. Es decir, cuando se hace un cruce entre dos especies distintas, el resultado de este cruce va a ser una subespecie. Esta subespecie se va a caracterizar por ser infértil, es decir, no tener la capacidad reproductiva adecuada, es decir, no va a poder dejar descendencia. Esto ocurre con las mulas. Las mulas es una combinación entre caballo y asna o burra, y yegua como puede ser. No se puede reproducir. A lo largo de la historia o de los orígenes genéticos se han hecho muchos cruces de este tipo y obteniendo infinidad de subespecies, incluso en caninos, incluso en felinos, se han hecho este tipo de cruces, obteniendo el resultado que les acabo de decir. Posteriormente, hablamos de cómo interviene la decodificación del mensaje genético en la formación de un nuevo individuo, cómo se forman las proteínas y cómo los genes o la estructura de los genes se va ordenando en tripletes para formar el lenguaje genético. Como todos sabemos, las proteínas están formadas por dos o más aminoácidos. La unión de dos o más aminoácidos forma proteínas, y las proteínas son como que el ingrediente principal en la recombinación y en la descripción del mensaje genético. Este mensaje genético es llevado a cabo por el ARN o ácido ribonucleico, que es el que tiene la capacidad
de salir y de transformarse, de salir del núcleo celular y de transformarse. Va a llevar la información genética en el proceso de formación del nuevo individuo para así codificar cada uno de nuestros rasgos genéticos y cada uno de nuestros rasgos fenotípicos. Esto ocurre en la formación de cada individuo, de todos los individuos y de todos los seres vivos. Es decir, hay una decodificación de un mensaje. Cuando el mensaje está mal decodificado, es cuando ocurren las anomalías genéticas o anomalías cromosómicas. Esto puede traer como consecuencia una enfermedad genética, una enfermedad cromosómica, como un síndrome o una mutación. Pueden ocurrir síndromes como la trisomía 21, síndrome de Down, trisomía en el par sexual, que trae como consecuencia síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner y una serie de polidactilia, daltonismo, que son enfermedades genéticas directamente relacionadas a la mala transcripción o mala decodificación del mensaje genético y que ocurren cuando se produce la síntesis proteica o la síntesis de proteína, que no es más que la decodificación del mensaje genético. Para esto se realizaron una serie de experimentos que realizaron los científicos Jacob y Monod. Realizaron la teoría de un gen, una enzima, donde cada gen iba a decodificar o iba a tener una enzima que lo ayudaba a reaccionar. Esta enzima lo hacía reaccionar para que el mensaje se pudiera decodificar. Esto es básicamente resumido porque es una teoría bastante, se podría decir, con bastante base teórica y científica, que debemos leer detenidamente para poder entenderla, porque esto se realizó en base de bacterias, la Escherichia coli, y bacterias que tienen un buen material genético, específicamente material de ADN, y se pudo realizar dicho experimento. Vi que se conectó alguien más, pero no me ha puesto el nombre y el apellido. Por favor, me coloca el nombre y apellido vía chat para yo poderlo anotar acá, poder tomar la lista y colocarlo presente. Ok. Elisbeck. También tenemos que la síntesis proteica tiene una codificación específica. Cuando esta codificación se divide en codones, cada codón forma un triplete y cada triplete está conformado de 3 aminoácidos. Estos 3 aminoácidos se pueden visualizar como bases nitrogenadas. Puede ser adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, que son las del ARN. Estas bases nitrogenadas se forman por tripletes para la decodificación genética y la formación del nuevo ADN. El nuevo ADN va a tener una hebra idéntica del padre y una hebra idéntica de la madre. Esto va a dar origen al nuevo individuo. Por eso que cuando queremos analizar o hacer un estudio de maternidad o de paternidad, más que todo de paternidad, analizamos el ADN porque vamos a poseer un ADN, prácticamente una hebra de ADN de las 2 hélices, una hélice exactamente igual a la de nuestro padre. Entonces tenemos, por eso que hacemos o estudiamos, o hacemos un estudio o un examen de ADN para poder comprobar la paternidad. Este lenguaje genético es universal, casi ya nuestro código genético se ha podido decodificar casi en 80-90% para futuros experimentos donde se podrían realizar experimentos de formación de nuevos tejidos, de nuevos órganos. Si no, ya se están realizando, lo que pasa es que son experimentos muy costosos y necesitan un buen patrocinio. Entonces,
por esta parte casi siempre son patrocinados por empresas o transnacionales de la industria médica o de la industria científica que son muy poderosas. Entonces las patentes también cuestan mucho dinero, entonces ya serían exclusivamente de ellos. Entonces, como sabemos, ya en la actualidad podemos hasta elegir el color de ojos de nuestros niños o de nuestra descendencia si queremos hacer una fecundación in vitro, se pueden alquilar órganos, se pueden alquilar óvulos, se pueden comprar óvulos, puedes ir a un banco de óvulos, a un banco de esperma, puedes hacer, tienes la capacidad monetaria adecuada, puedes tener tus hijos sin necesidad de pareja, puedes escoger el color de cabello, el color de ojo, el color de piel, todo esto en base a la genética. Esta biotecnología, la podríamos llamar, juega un papel fundamental en la actualidad, pero no está al alcance de todos. Esto tiene como que un concepto, un punto de vista más que todo muy ambiguo, pues, porque no está al servicio de todos, desde mi punto de vista particular, cada quien tiene su punto de vista. Entonces, hay terapias génicas, incluso terapias génicas, que pueden curar por completo el cáncer con el tratamiento de células de madre. Pueden curar por completo el cáncer, entonces, pero son un tratamiento sumamente costoso, casi exclusivo de gente muy adinerada. Entonces, este tipo de tratamiento se basa en el uso de células madre. Entonces, ahí la importancia de la genética como rama de la biología, que específicamente no podemos tomarla como una rama aparte de la biología, sino que básicamente, como una ciencia aparte de la biología, sino que básicamente es una rama conjunta con la biología. Es decir, se desprende de la biología y ayuda a explicar todo este tipo de fenómenos que ocurren en dicha ciencia. Esto también ha tomado, desde el punto de vista económico, una connotación bastante importante, porque tenemos que los transgénicos entran en el renglón de la biotecnología. Los transgénicos no es más que los transgénicos no es más que la modificación genética de un alimento o de un animal con origen alimenticio o de origen alimenticio, básicamente para mejorar su sabor. Algunos dicen que para mejorar su contenido, que el SIDA, un trasplante de células madres, se puede curar, pero cuesta un ojo de la cara el tratamiento. Sí, tenemos que este tipo de tratamiento, no sé si conozcan a Magic Johnson, un basquetbolista muy importante, multimillonario. Creo que fue detectado con VIH en el 94, algo así, y todavía a base más que todo de terapias génicas y de este tipo de tratamiento, todavía está vivo, goza de buena salud. Entonces, esto es básicamente es la tecnología o la biotecnología al alcance de los más privilegiados, de los más adinerados. Entonces tenemos que este tipo de terapia, este tipo de avances, génico. En la actualidad casi la mayor parte de los alimentos que consumimos son transgénicos. Tenemos un periodo de cría de, por lo menos, un alimento que consumimos que es básico, que es proteína, que la carne de aves, la carne blanca. Tenemos que un pollo o un pollo beneficiado ya en 2 meses ya está para el consumo humano a base de tratamiento hormonal.
que hace que el individuo, el pollo, crezca más rápidamente y pueda salir al mercado. Entonces así sucede con frutas, verduras, hortalizas, legumbres, con todo tipo de alimentos a base de modificación genética, ya sea de la semilla o ya sea de la planta como tal. Entonces tenemos que esto ayuda más que todo a la producción, a mejorar la producción. Es decir, anualmente se mejora la producción en pro de la mayor cantidad de ingresos para las empresas, para las transnacionales que se encargan de la producción de estos alimentos. Entonces, todo esto es a base del descubrimiento de la genética, como la industria, ya la genética ya de ser una rama de la biología pasó a ser una industria multinacional, transnacional, que produce millones y millones de dólares, pero que no está al alcance de todos. Entonces, de eso se trata, de hacer un estudio minucioso de cómo esto ha ido cambiando, cómo esto evolucionó y cómo llegó hasta donde estamos, hasta la actualidad. Estos avances científicos, desde los más básicos, desde cuando se comenzó a domesticar el lobo, se empezaron a crear las razas caninas desde que se domesticaron los felinos, el gato silvestre empezó a ser el gato doméstico, entonces se crearon infinidad de razas. Eso es manipulación genética. Entonces, la manipulación genética existe casi desde el origen de la humanidad, desde del hombre como tal, como sociedad. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a cambiar y a evolucionar, pero también ha traído sus contras. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista rentable y económico tiene otra connotación. Básicamente, también nos ayuda a entender cómo nos formamos, cómo un individuo puede formarse, cómo es la reproducción desde el encuentro del óvulo con el espermatozoide y cómo esta carga genética N se transforma en 2 genes y cómo cada cromosoma unitario se va transformando en pares. Me explico. Tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales son 46 unitariamente, es decir, por unidad son 46. A la hora de la reproducción, de la recombinación, tenemos que la madre va a aportar 23 unidades y el padre va a aportar 23 unidades. Es decir, estas unidades van a dejar de comportarse como unidades para comportarse como pares. A la hora del encuentro del óvulo y el espermatozoide, las unidades pasan de ser haploides, es decir, haploidía es carga unitaria y diploidía es carga en pares. Para ser diploides, es decir, de ser una célula haploide, que es el óvulo, y el espermatozoide, que son células haploides, células con carga genética dividida, es decir, unitaria, al unirse forman una carga genética completa o diploide. Esta carga genética diploide va a ir empalmando y ordenando cada cromosoma en su lugar. Si hay alguna anomalía genética o cromosómica, si algún cromosoma se empalma o se engancha en un par que no le corresponde, es donde se va a producir una enfermedad genética o mutación. Estas mutaciones ocurren en el reacomodo, en la recombinación genética o en el empalme cromosómico. Y son claramente visibles en un análisis cariotípico del nuevo ser o del nuevo individuo. Es decir, cuando hagamos un análisis del cariotipo, el cariotipo no es más que un mapa cromosómico del individuo. Al ordenar el mapa cromosómico del individuo nos podemos dar cuenta si un par no presenta trisomía o si un par se fragmentó y presenta un medio cromosoma y ese medio cromosoma está en otro par donde podría ser una trisomía. Entonces, estas trisomías nos presentan la presencia de una enfermedad genética o mutación.
Ahí estas enfermedades genéticas, mutaciones genéticas, se transforman también en síndrome. Cuando hablamos de síndrome, hablamos de varias características o varias anomalías agrupadas en una sola enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Down se llama síndrome porque no presenta una sola característica, una sola enfermedad. El que posee síndrome de Down puede padecer de diabetes, puede padecer de problemas en los huesos, puede padecer de trastornos cognitivos, padece de problemas en la piel, puede no desarrollar la estatura promedio. Todo este tipo de anomalías se juntan en una sola enfermedad que tenemos que llamar síndrome, porque son varias anomalías juntas. Si tienen alguna pregunta con respecto a las actividades que no han realizado, o si ya las realizaron, o pues que porque no la han podido realizar, necesito que me hagan sus preguntas vía chat. Me escriben en el chat la pregunta y yo les respondo con la mayor, con la mejor respuesta posible. Entonces, por favor, necesito que me hagan sus preguntas vía chat para yo responderles. He visto que es la sección que más he entregado las actividades. Entonces, ha sido así desde que empezamos. Entonces, necesito saber sus preguntas para poderles responder. Vayan escribiendo las preguntas vía chat, por favor. Ok, sí, a Luis ya no sé si ha podido ver, ya yo le corregí a Luis Enrique, corregí ya las actividades que me envió. Le falta lo del mapa mixto. El mapa lo pueden realizar de forma digital o dibujado también, es válido. Eso sigue con esmero, pues que se note el trabajo y el empeño que realizan. Ok. El cariotipo. Cuando hablamos del cariotipo, usted puede, si es el cariotipo de la especie humana, usted va a analizar o va a dibujar el cariotipo de un ser humano sano. Cuando hablamos del cariotipo de un ser humano sano, son los 23 pares de cromosomas reacomodados. Es decir, el par sexual más los 22 autosomas. Lo dibujamos, cada par es muy parecido, es decir, si estamos ordenados en pares, es decir, los pares tienen que ser muy parecidos. Entonces, ordenamos el cariotipo y especificamos cada par, desde el 1 hasta el 22, que son los autosomas, y el par sexual, que es XX o XY, dependiendo si va a ser un cariotipo de una mujer o un cariotipo de un hombre. Otra pregunta. El cariotipo es un mapa genético. El mapa genético es un dibujo de la cantidad de cromosomas. ¿Alguna otra pregunta? Porque vi que se habían confundido. Así que no salía bien específico la información en la guía, no salía bien específico. Entonces el que me preguntaba o me escribía por el correo, yo le dije que leyera específicamente lo que decía en el aula virtual como tal, en la actividad del aula virtual, que allí yo puse de forma específica lo que debían realizar. Entonces tenemos que, para retomo y aclaro, el cariotipo
Es un mapa genético. Un mapa genético es el dibujo de los cromosomas ordenados por pares, desde el par 1 al par 23. Del par 1 al 22 son cromosomas autosomas, es decir, los que se encargan de formar los distintos órganos y partes del cuerpo. Y el par sexual se encarga específicamente de las gonadas reproductoras, específicamente de los genitales, específicamente del óvulo, del espermatozoide y de la producción sexual de cada individuo, ya sea hembra o macho, hombre o mujer. ¿Alguna otra duda? ¿Cuál no entregaste? Yo vi que no entregaste una, pero no revisé, no, ahorita voy a revisar para ver cuál fue la que no entregaste. Y ya te digo. Todavía está abierta la opción para entregarla. Luis Enríquez. Tema 2 y 3. Puedes entregarla. Revisa bien en la sección de actividad lo que debes hacer para que la entregues. De todas maneras, porque ya yo hice otra nueva corrección, completos los rezagados, lo que habían corregido. Cuando entregues la actividad, cuando la montes en el aula virtual, me escribe por el correo Gmail, el mío, correo Gmail, que ya mandaste la actividad para yo corregirla y colocar la nota. Cuando ya la montes en el aula virtual. Porque está la opción todavía, es válida la opción ahorita. Ya yo puse la opción de que pueden realizar la actividad y montarla. Las actividades de desarrollo son meramente a mano alzada, puño y letra. Ya sabe que el que la realice digital, la computadora, copia y pegue, ya sabe que la nota no va a ser igual a la de un estudiante que se esmeró, copió con puño y letra, hizo su dibujo, hizo su gráfico, su actividad bien desarrollada, la hizo en su cuaderno, le tomó foto y la subió. Entonces no va a ser la nota igual al que la hizo digital, al que la hizo a puño y letra. Sí, la práctica de laboratorio sí puede ser a computadora, porque yo lo dije y puse el formato aparece en el plan de estudio. Y yo abajo, yo especifico siempre la actividad, yo puse la práctica de laboratorio, se puede utilizar el formato que aparece en el plan de estudio y esa sí puede ser de forma digital o a computadora. Las demás puse que era puño y letra, mano alzada, la que se podía realizar también igualito las infografías o los mapas mentales o los mapas mixtos que yo le mandé, puse que se podían realizar, eso sí, utilizando alguna aplicación, algún tipo de programa, o también lo podían hacer dibujado, haciendo su dibujo ustedes, eso sí, pues bien pintado, con color y bien ordenado. Porque yo vi muchos que en el primer corte, hubo varios que me realizaron las actividades en digital y ya para el segundo corte sí tomaron sus previsiones y me realizaron sus actividades a puño y letra. Y obviamente la nota va a cambiar, pues la nota va a ser mayor al que la realizó a puño y letras, al que la realizó de forma digital. De todas maneras, yo a cada momento estoy revisando a los rezagados lo que me
están entregando las actividades ya después del tiempo, igual pueden montarlas en el aula virtual, todavía la opción está, pueden montarla. Entonces ya hice una corrección total de todas las secciones que tengo, pero que Luis me estaba preguntando, puede entregarla. Eso sí, le pido si puede, pues de todas maneras yo sigo revisando, me puede enviar un mensaje al Gmail, al correo Gmail, para yo revisar la actividad y colocarle la nota de una vez. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Isabel me entregó, creo que ya una del segundo corte. Isabel ya me entregó la primera, creo, sí, la primera actividad del segundo corte. Entonces, hay muchos que ya han entregado las 3 actividades. Entonces, todavía espero, ya creo que esta semana sí ya todos vayan entregando todo. Aunque, ok, sí, de todas maneras hay chance de entregarla. Pero, sí, tampoco es que la hagan muy bien, pues que la hagan bien. Ok, lo del cariotipo, sí. Ya sabes que el cariotipo es atómico. Tienes que especificar si es una persona sana o una persona enferma. Si es una persona enferma que tiene algo, alguna anomalía genética, los pares van a presentar anomalías. Por ejemplo, el cariotipo de una persona con síndrome de Down es trisomía 21, es decir, tiene en el par 21, en vez de tener un par, tiene 3 cromosomas. Sí, hasta ahora virtual, hasta ahora. Ya vamos a ir realizando las guías del segundo LAX. No sabemos todavía nada, si ya serán presenciales para el segundo laxo, pero hasta ahora es virtual. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Dudas? Entonces, bueno, ya saben, las actividades más apreciadas son las que realicen a puño y letra, porque ahí denotamos que leímos, y si no leímos, por lo menos a la hora de redactar, algo tenemos que leer, algo nos va a quedar, algo tenemos que aprender, o alguna cosa nos va a quedar a la hora de redactar de forma escrita a puño y letra. Entonces tenemos que, hasta ahora sí ha sido la sección que más me ha entregado las actividades, y desde que empezamos este nuevo año escolar, ha sido la sección que más ha cumplido con sus actividades. Entonces tenemos que, si no tienen más preguntas, más dudas, me despido, espero que haya sido fructífero este encuentro y haya podido aclarar todas sus dudas. Para cualquier otra duda que tengan o alguna otra inquietud que tengan, me pueden escribir por el correo. Me escriben por el correo, que yo en la medida de lo posible yo les respondo y yo les aclaro las dudas. Entonces, que tengan un feliz día. Gracias a ustedes por haberse conectado, y que salgan muy bien en todas sus actividades. Me despido. Chao, y que les vaya bien en el resto del día, y en todo lo que vayan haciendo. Entonces me avisa cuando envíe las tareas. Feliz día para todos. Chao, hasta luego. Hasta un nuevo encuentro, jóvenes.